Buenas tardes. La siguiente plática es de la doctora María de Lourdes González Juárez. Le voy a decir brevemente su CV. Ella es titulada de Ingeniería Industrial y de la Universidad Politécnica de Altamira. Hizo su maestría en Física de Altamira en 2013 a 2015. El proyecto fue en nanotubos de carbono para capa ventana de celdas solares. Realizó posteriormente un doctorado en química por la Universidad de Southampton, Inglaterra, con proyecto de síntesis de materiales termoeléctricos metalorgánicos y es investigadora postdoctoral del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, el INDEA, en 2021 y 2023, cuyo proyecto fue refuerzo de polímeros con nanotubos de carbono y caracterización de estructuras de sulfuro, molibdeno, grafeno por técnicas electroquímicas. Actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad de Luxemburgo del 2023 al 2026. Y lo propio es fabricación de microceldas solares por técnicas electroquímicas. Es investigadora postdoctoral de la Universidad de Luxemburgo. Doctora, tiene una hora, aproximadamente unos 45 minutos y 15 preguntas y respuestas. ¿Son amables? Iniciar. Ok, gracias. Buenas tardes. Gracias al comité por la invitación para esta plática. Em, pues quisiera comenzar. El proyecto para el que estoy trabajando es uno que tiene financiamiento por la Unión Europea, así como nosotros en México tenemos al Consejo de Ciencia. Este es un programa que se llama Horizon Europe. Y este proyecto que, como lo ven aquí en REMAP, que por sus siglas en inglés es Reusable Mass Patterning, pretende de alguna manera mostrar una alternativa de litografía a las tecnologías que se utilizan hoy en día. Si ustedes desean leer más sobre el proyecto, además de de la información que les voy a mostrar aquí en esta presentación, pueden visitar este link. En el contexto para el proyecto de REMAP, podemos mencionar algunas técnicas para crear patrones en sustratos. Por ejemplo, la más común es fotolitografía. Y para no entrar tanto en detalles técnicos, básicamente consta de un sustrato en donde se tiene un material depositado y posteriormente se aplica una fotoresistencia que esta va a reaccionar ante la luz y por subsecuentes métodos, por ejemplo, por haz de electrones, una técnica de litografía también es posible crear patrones en el sustrato y posteriormente removemos esa fotoresistencia y podemos terminar con estructuras deseadas, en este caso, digamos, unos pilares. Otro tipo de litografía puede ser nanoimprint. En este caso, tal como sería sellar una película, en este caso, crear un patrón a través de un sellado, una máscara en este caso, y posteriormente remover, que sería la parte azul. Y de nueva manera tendríamos unas estructuras en forma de pilares. La geometría puede cambiar dependiendo de la aplicación. Y otra técnica, digamos, de imprenta o para crear patrones puede ser la litografía por stencil. En este caso se utiliza eso es lo que le llamamos una máscara y podemos utilizar una técnica de depósito químico o físico para posteriormente depositar el material o la geometría deseada sobre nuestro sustrato. Em, las desventajas, de alguna manera, desde el punto de vista técnico, es que estas técnicas generalmente se realizan en cuartos limpios, o sea, la infraestructura que se requiere para implementar o para fabricar sustratos con estas técnicas, pues son costosas porque los cuartos limpios, el uso de cuartos limpios es bastante costoso. Los sustratos que se requieren deben ser completamente planos. La resolución de los patrones que deseamos va a depender mucho de la longitud de onda que se utilice.
Y bueno, estas técnicas generalmente se utilizan para microcircuitos y básicamente para microelectrónica. En el caso de Remap, nosotros planeamos usar esta técnica que es a partir del uso de nanopartículas magnéticas, utilizarlas como una mascarilla, digamos, para nuestro sustrato y crear patrones a partir de estas. Aquí lo que se propone es, con la idea de Remap, es utilizar partículas magnéticas que van a ser atraídas a través de microimanes, un arreglo de microimanes. Este va a ser un dispositivo que se va a fabricar. Y la idea es, en esta lámina, bueno, la voy a explicar más a detalle en las siguientes, pero básicamente es, aquí tenemos las partículas magnéticas, nuestro sustrato, son atraídas por este arreglo de microimanes y después vamos a proceder, en este caso, a depositar el material de interés. Aquí se ve, por ejemplo, el cobre y este material depositado va a ser fabricado por métodos electroquímicos, electroplating o le llaman galvanoplastía. Entonces, a partir de esta técnica tendremos algo como lo que se ve en este esquema, nuestro electrodo en la superficie. Sin máscara sería el depósito de cobre y con la plantilla, digamos, terminaríamos con algo similar. Ahora, hay dos métodos que se propone para este proyecto, que puede ser la litografía aditiva o la litografía subtractiva, que estos dos se los voy a explicar en las siguientes diapositivas. El proyecto no es únicamente de la Universidad de Luxemburgo. RIMAP ganó financiamiento por 2,9 millones de euros, más o menos 3 millones, y obviamente involucra otras instituciones que se van a dedicar al desarrollo de estas partículas magnéticas, la caracterización, es decir, todo lo que lleva estudios teóricos, la prueba de concepto, que es realizada en colaboración con unas universidades de Italia y la Universidad de Luxemburgo. Y además se hace también un estudio económico y de impacto social del proyecto. Aquí se muestra las instituciones que son también partícipes de este proyecto: la Universidad de Génova en Italia, el Instituto de Nanotecnología en Niza, Francia. Este instituto INL está en Portugal, Demócritos de Grecia, Solvionic es de Francia, Luxemburgo y Rina es de Italia. Entonces aquí podemos ver un proyecto que no es únicamente de fabricación de nanopartículas, pero va más allá. Por ejemplo, el dispositivo requiere de expertos que tengan conocimiento en microfabricación. Las simulaciones, hay físicos teóricos encargándose de esto, hay gente que también, los químicos que están desarrollando las partículas y están caracterizando. Otra parte importante es dónde se van a dispersar estas partículas para que nosotros podamos depositar electroquímicamente los materiales. Eh, y al final, bueno, queremos utilizar esta técnica para fabricar microceldas solares. Y bueno, aquí está la institución que se dedica a todo lo que es propiedad intelectual y el impacto social. Ahora, para entender eh, cómo es que Remap eh, tiene esta idea de que nosotros podemos usar partículas magnéticas para crear un patrón en una superficie, tenemos aquí este esquema en donde tenemos un electrodo. Estas esferas rojas son las partículas magnéticas y las que están amarillas son, en este caso, iones metálicos, y esto se encuentra inmerso en una solución. Entonces, lo que hacemos originalmente, digamos, cuando no tenemos em, un campo magnético en nuestro electrodo, quiere decir que no vamos a atraer nuestras partículas magnéticas sobre él.
Entonces, cuando nosotros aplicamos un campo eléctrico, vamos a proceder a electrodepositar nuestros iones metálicos. Por el contrario, si primero aplicamos un campo magnético y después el campo eléctrico, estas partículas van a enmascarar esta parte del sustrato y en aquellas áreas donde no se encuentren partículas va a ocurrir la electrodeposición del material. Idealmente, lo que RIMAP busca es fabricar un dispositivo en donde podemos pasar corriente, o sea, estas son líneas en donde nosotros podemos aplicar una corriente y está asociado a estas un campo magnético, en donde al aplicar corriente, pues nosotros vamos a tener nuestras partículas en solución y se van a ser agregadas en las líneas. Entonces, imaginen aquí, por ejemplo, que tenemos partículas en todas estas líneas, procedemos con el electrodepósito de material, electrodepositamos en los cuadrados, después quitamos el campo magnético, o sea, las partículas que están aquí depositadas son removidas y terminaríamos únicamente con nuestros cuadrados, que sería nuestro sustrato con el patrón deseado. Entonces, principalmente los primeros experimentos que se realizaron, bueno, requerían mucha caracterización óptica para observar qué es lo que sucedía con las partículas, si responden al campo magnético o no, y algunas pruebas de electroquímica. Entonces, para el electrodepósito, en este caso, bueno, la galvanoplastía es algo bastante usado en la industria y, bueno, manera de introducción básica, tenemos tres electrodos, uno que es el electrodo de trabajo en donde van a ocurrir las reacciones electroquímicas. En este caso estamos interesados en la reducción de iones metálicos para depositar en nuestro sustrato. Un electrodo de referencia y un contraelectrodo, y todos estos tres elementos están inmersos en un electrolito. Y el instrumento que utilizamos es un potenciostato y pues aquí sería algo así como se ve la celda electroquímica. Básicamente, lo que hacemos para investigar la eficiencia de estas partículas y que además son aptas o ideales para nosotros utilizar en un electrolito estamos interesados en saber si estas partículas son electroquímicamente activas o no. Es decir, estamos trabajando con óxido de hierro y si nosotros aplicamos potenciales suficientemente negativos, esto puede causar también la reducción de este óxido de hierro a una fase que tal vez no sea la adecuada para nosotros. Entonces utilizamos principalmente voltametría cíclica, es decir, escaneamos el potencial de potencial 1 a potencial 2 y hacemos el reverso de esta. Entonces tendríamos una respuesta más o menos así para el caso de, por ejemplo, de cobre, también para estudiar a qué potencial nosotros debemos hacer el depósito de cobre en nuestro sustrato. Y además utilizamos otra técnica que es cronoamperometría y esto es para realizar el electroplating, la galvanoplastía, en donde se aplica un potencial que conocemos que va a ocurrir el depósito de cobre y pues se registra en función del tiempo. Em, la respuesta en la corriente que se espera, por ejemplo, si nos vemos aquí el esquema 1, T es tiempo cero, no hay, B representa el campo magnético que está off, y este representa el campo eléctrico. Entonces, en función 1 no tenemos campo magnético y campo eléctrico. Después, lo que hacemos es encender el campo magnético para atraer las partículas a nuestro electrodo, que tendríamos una respuesta así en base al campo magnético contratiempo. Y después aplicaríamos el campo eléctrico para depositar em, el cobre en nuestro electrodo. Entonces, la respuesta de corriente, si las partículas bloquean completamente el electrodo, correspondería a una corriente cero, o sea que no hay
transferencia de carga entre la superficie del electrodo y el electrolito. A lo contrario que si nosotros tuviéramos una galvanoplastía sin las partículas magnéticas en nuestro electrodo, entonces recibiríamos una respuesta de corriente eléctrica. Entonces, la proporción entre la corriente que obtenemos cuando tenemos la mascarilla puesta en el electrodo versus lo que sería si no la tenemos, eso es lo que nos va a dar la eficiencia que aquí le denominamos como la ecuación de Riemann, un porcentaje de eficiencia de esas partículas. La manipulación de partículas magnéticas es algo que ya ha sido bastante estudiado en la literatura. Por ejemplo, aquí lo que vemos son micrografías del grupo que fabricó un anillo me parece que de cobre, un diámetro con 20-25 micras. Y aquí la diferencia es que cuando ellos pasan corriente eléctrica a través de le llaman microtrampa, las partículas que se encuentran en solución son efectivamente atrapadas dentro de este anillo. En otros ejemplos de la literatura, también manipulan partículas magnéticas cambiándolas de posición. Por ejemplo, aquí, en este arreglo de líneas, que de igual manera pasa corriente por ellas, podemos controlar el movimiento de las partículas a través por ejemplo, del eje Y del arreglo de líneas, dependiendo de qué líneas vamos pasando corriente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, pasaría corriente por aquí, está pasando corriente por aquí, movería las partículas de esta línea a la posterior y así. Entonces, la manipulación de partículas es algo que ya ha sido reportado. Y para nosotros lo que nos importa más es las reacciones que nosotros podemos realizar cuando usamos partículas magnéticas. Por ejemplo, en un artículo utilizaron imanes permanentes para realizar la oxidación, oxidación electroquímica de glucosa a ácido glucónico. Entonces, lo que tenían estas partículas magnéticas era una molécula que al estar en contacto con el sustrato y después aplicar el campo eléctrico, daría la reacción electroquímica que se muestra aquí. Entonces, en el caso en el que las partículas tocan el sustrato, tendrían una respuesta de corriente y cuando las alejaban del sustrato, entonces la respuesta pues es cercana a cero, o sea que no hay reacción electroquímica, no ocurre. Otro artículo, por ejemplo, que nos podemos basar para nosotros demostrar que REMAP puede ser una técnica efectiva y esta es de interés para nosotros, es cómo podemos nosotros bloquear el electrodo, que es lo que queremos, bloquear el electrodo o bloquear reacciones electroquímicas sobre la superficie de nuestro electrodo por partículas magnéticas. En este caso, otra vez, ellos usaron un imán en el sustrato, pusieron las partículas sobre el electrodo y cuando ellos aplican el campo eléctrico para realizar la reacción electroquímica, no obtienen respuesta, pero cuando las remueven de la superficie, esta es la respuesta que ellos tienen. Entonces, digamos que las técnicas electroquímicas para nosotros son nuestros ojos de alguna manera para saber, ok, las partículas en realidad van a bloquear la reacción en la superficie o no. Ahora, en la práctica, lo que se desea es tener un dispositivo, como lo mencioné, de un arreglo de microimanes. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos la sección transversal de nuestro chip, el dispositivo. Y estos cuadros que ven aquí rojos serían las líneas por las que nosotros podemos pasar corriente y cada vez que nosotros encendamos estas líneas, pues vamos a generar un campo magnético.
Entonces, nuestro chip se vería algo así sobre nuestro dispositivo. Después pondremos un sustrato que está recubierto con molibdeno. Está recubierto con molibdeno porque nosotros estamos trabajando con celdas solares chalcopirita. Y bueno, esta es la capa que se utiliza para el electrodo, el back contact. Entonces, en solución tenemos iones metálicos, las partículas magnéticas son las verdes. Y entonces cuando nosotros encendemos, digamos, estas líneas, los microimanes, lo que vamos a hacer es que atraemos únicamente a esa sección las partículas magnéticas. Después de un tiempo, tenemos suficientes partículas magnéticas y después procedemos a encender el campo eléctrico, o sea, realizamos el electroplating, ponemos cobre, que sería la primera capa en nuestra celda solar. Después se hace un material más complejo que voy a explicar después. Em, ponemos, depositamos cobre, después termina el campo eléctrico y después el campo magnético también se retira. Entonces las partículas se redispersan en el electrolito y terminamos con unas islas de cobre. Al lado izquierdo sería el proceso convencional de litografía, que comparado con lo que propone RIMAP, pues sería básicamente de un solo paso comparado con todo esto. Se puede consultar a más detalle el paso por paso porque también depende de si la fotoresistencia requiere ser removida con solventes especiales, pues este proceso va a variar. Entonces, se reduce el número de pasos cuando queremos crear un patrón en un sustrato comparado em, con la litografía convencional. Y como lo mencionaba, pues se pretende fabricar con esta técnica microceldas solares que se componen de cobre, indio, galio y selenio. Este es un ejemplo de un estudiante de doctorado que estuvo trabajando con estas plantillas. En este caso no es el resultado de rima, pero es con fotolitografía. Entonces, este sustrato fue hecho por fotolitografía, en donde tenía este diámetro de 500 micras y por depósito físico se depositaron estos materiales y se fabricó una celda solar que dio una eficiencia de 5.2, pero más investigación se sigue haciendo sobre estos dispositivos. Bien, entonces este sería lo que REMA pretende, utilizar partículas magnéticas para cubrir cierta área del sustrato y nosotros podemos crear patrones y depositar materiales, todo por métodos electroquímicos. Y con respecto al dispositivo, pues se vería, o más bien se ve así, aunque bueno, ya hubo algunas iteraciones en el diseño. Tenemos el arreglo de de las líneas donde podemos pasar una corriente, que es este chip que ven aquí. Este fue realizado por el Instituto en Portugal, que se dedican especialmente a la microfabricación de dispositivos. Esto que ven al centro de aquí es una celda electroquímica y es especial para ver a través de ella, o sea, podemos hacer microscopía a través de esta ventana, que es muy útil para nosotros para poder determinar si nuestras partículas están siendo depositadas sobre estas líneas. Y el chip, lo que ven aquí al centro, es, bueno, es un sustrato de silicio que tiene las líneas, una aleación de silicio, aluminio y cobre, pero al centro se tiene este patrón. La distancia entre línea en el diseño actual es de 200 micras, entonces se espera que al final podamos crear patrones de cuadrados de 200 por 200 micras. Pero para llegar a eso, para llegar a utilizar el dispositivo, se requieren varias caracterizaciones. Que primero
tenemos que recibir las partículas de uno de los colaboradores, es decir, de la gente que se dedica a la síntesis de partículas y si las tiene que recubrir y que si le tiene que cambiar el tamaño. Luxemburgo se encarga de hacer los test de respuesta magnética. Entonces, para eso se diseñó un electrodo, digamos un electrodo para prueba que contiene un metal de níquel, un alambre de níquel, digamos, y este va a ser sujeto a un campo magnético con un electroimán. Y bueno, en este caso el partner nos mandó tres muestras que de nuevo son, me parece que es mangemita, óxido de hierro. Y bueno, estas fueron probadas con esta metodología en donde ponemos el electroimán. Al centro está nuestro electrodo de prueba con el alambre de níquel y lo que hacemos es precisamente visualizar bajo el microscopio si las partículas responden al campo magnético general. Entonces, el campo magnético se puede modular dependiendo de cuánta corriente vamos a aplicar al electroimán y bueno, uno de los partners que nos caracteriza cuánto campo magnético es generado por el electroimán y nosotros vamos variando dependiendo de la corriente que se aplica. Aquí son imágenes del antes y después, o sea, antes de aplicar el campo magnético y después 5 minutos. Entonces aquí no sé si en la pantalla puede ser claro, pero lo que se debe ver aquí es que hay una aglomeración de partículas, o por ejemplo aquí en lo que ven, espero que se vea el electrodo amarillo y después del experimento se ve rojo. Esta coloración, bueno, es característica, como vemos aquí, de las partículas magnéticas. Y al agregarse al electrodo de níquel, bueno, pues lleva este color característico y en este área de aquí, bueno, creo que no sé si es visible, pero aquí se ve como una separación de líquido de cuando antes de aplicar el campo magnético a después de aplicar el campo magnético, es que las partículas están siendo agregadas en la superficie del alambre de níquel. Entonces aquí es más notorio y ahora se em, se mezclan las partículas con el electrolito, que es una sal de sulfato de cobre. Se mezcla y aquí es más notorio la respuesta de las partículas al, em, al electrodo. Otras pruebas que realizamos fue utilizando un microscopio invertido y lo que utilizamos aquí, por ejemplo, fue el electroimán, se colocó una celda y se sumergió el electrodo dentro de esta para observar desde abajo cómo las partículas son agregadas. Se realizaron diferentes experimentos, por ejemplo, se varió el campo magnético aplicado y la concentración de partículas en la solución. Aquí lo que vemos es las imágenes de nuestro electrodo de níquel, que es brillante por la reflectividad del material, del metal. Y déjenme ver si puedo pointer. Ese es un video. Entonces, cuando nosotros aplicamos el campo magnético, vemos que efectivamente aquí podemos ver con más claridad que esta superficie muy reflectiva empieza a disminuir, o sea, se ve menos brilloso y esto es debido a que las partículas se están agregando en la superficie del electrodo de prueba. Entonces podemos aquí ver claro si lo movemos, que depende mucho, claro, la concentración, mayor concentración de partículas tenemos en nuestra celda y mayor campo magnético, eso va a influenciar bastante qué tanto vamos a recubrir nuestros electrodos y va a determinar qué tan efectiva es la mascarilla para bloquear el depósito. Otro test que realizamos, por ejemplo, comparar las partículas ya cuando las mezclamos con el electrolito que contiene cobre que vamos a electrodepositar.
Em, pero nos dimos cuenta que estas partículas que no tienen un recubrimiento, en realidad responden también al campo eléctrico que necesitamos para nosotros electrodepositar el cobre. Entonces, en esta imagen de aquí, se puede observar un depósito de cobre en nuestro electrodo de trabajo. Después, cuando tenemos las partículas en solución, pero sin campo magnético, em, notamos que hay partículas de cobre, porque no, o sea, no corresponde a lo que observamos anteriormente. Perdón, partículas de óxido de hierro depositadas, y esto quiere decir que están interfiriendo en la reacción electroquímica de la reducción de cobre, es decir, que ahora tenemos una fase de óxido de hierro combinada con cobre en nuestro electrodo y eso eh, no es deseable. Pero algo que nos pareció muy interesante fue em, tener partículas en el electrodo y que tiene que ver con la hipótesis de Remap es, podemos bloquear reacciones electroquímicas con nanopartículas magnéticas. Fue cuando realizamos este experimento, hicimos, se realizó el experimento de electroquímica en el microscopio invertido. Aquí se pueden ver los electrodos y em, lo que observamos es que a pesar de que estas partículas reaccionaban al campo eléctrico, es decir, que son reducidas a otra fase diferente de óxido de hierro, de alguna manera bloqueaban la actividad del electrodo. Entonces, por ejemplo, si aquí vemos este video, mm, creo que no lo está. Este video muestra una superficie de platino, tiene aquí un core de níquel. Lo que vemos aquí es la voltametría cíclica, pero in situ. Entonces, aquí no tenemos partículas metálicas, es solo el electrodo inmerso en ácido nítrico diluido. Y bueno, lo que vemos aquí es, nos aproximamos a potenciales más negativos y lo que vamos a observar aquí es algunas burbujas que se generan del electrodo y esto se relaciona con la generación de hidrógeno a potenciales negativos, ¿ok? Pero si nosotros tenemos una combinación de partículas magnéticas en esta misma disolución, lo que vamos a observar primero es, aquí lo estoy adelantando, que las partículas efectivamente, ok, vemos ahí una burbuja, pero después empezamos a ver que el electrodo como que se deposita una capa de algo, aquí lo vemos más claro. Tiene este depósito que son las partículas magnéticas, o sea, tenemos la reducción de óxido de hierro, pero no, si comparamos con la generación de hidrógeno del caso anterior, pues no es pues, considerablemente menor y esto nos quiere decir que estas partículas depositadas, pues en realidad ayudan a disminuir o de alguna manera previene la reacción electroquímica, en este caso de hidrógeno. Entonces, para nuestro propósito, estas fueron buenas noticias porque es de alguna manera probando la hipótesis de que las partículas magnéticas podemos utilizarlas para bloquear reacciones electroquímicas. Entonces, nosotros, bueno, el consorcio en general, hay la institución que se dedica a la fabricación de partículas y obviamente pueden ser de diferentes tamaños, pero hay los científicos que realizan las simulaciones y nos entregan la información para saber, ok, estas partículas responden o van a responder bien a determinado campo magnético. Em, Todo eso se tiene que checar experimentalmente. Entonces, lo que nosotros recibimos es básicamente dispersión de nanopartículas. Nos encargamos de revisar si son electroquímicas activamente o no. Eh,
si estas pueden ser estables en el electrolito. Por ejemplo, si las mezclamos con el electrolito que contiene cobre, va a precipitar o no. Responden al campo eléctrico que se puede generar, sí o no. Este es un ejemplo. Y posteriormente, pues realizamos estos tests. Por ejemplo, recibimos tres tipos de partículas que ellos los nombraron como nanoesferas, que es esta fase de óxido de hierro que está recubierta con una capa de sílica y además tiene estas moléculas para ayudar en la estabilidad. Después hay otra muestra que le denominaron nanocápsulas, que es básicamente lo mismo, pero muchas de estas partículas envueltas en sílica. Y nanoflower, que es como un agregado de partículas magnéticas, igualmente recubierto. ¿Ok? Entonces, lo que realizamos, para que ustedes lo puedan ver ya en experimental, es el primer test que se debe hacer cuando nosotros recibimos las partículas, es saber si son electroquímicamente activas o no. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestro sustrato que es molibdeno, partículas que no están recubiertas versus partículas que están recubiertas. Y aquí inmediatamente podemos ver que hay una respuesta de corriente para las partículas que no están recubiertas y por eso determinamos que reaccionan al campo eléctrico y esto está asociado a la reducción o al cambio de fase, a la reacción electroquímica del óxido de hierro, comparado a que si tenemos las partículas recubiertas, pues la respuesta es básicamente similar a la del control. Em, Uno de los metodologías que realizamos para probar la relación entre la corriente que nosotros generamos cuando tenemos la mascarilla en el electrodo versus cuando no la tenemos es a través de esta metodología experimental en donde nosotros tenemos un área controlada de 500 micras. Eh, procedemos a, perdón. Procedemos a poner las partículas en el área donde está este electrodo. Después se hace el experimento del electroplating y se remueven las partículas. Lo que se observa es la respuesta de la corriente. Entonces, QL corresponde al electrolito de cobre, o sea, no hay máscara. Y después, en las siguientes, corresponde a las diferentes partículas que se colocaron en el lugar. Entonces, aquí lo que podemos ver, o al menos analizando las corrientes que se observan aquí, es que para las nanoesferas es bastante similar a cuando no tenemos ninguna especie electroactiva en solución. Es básicamente es cercana a cero, o algo así como 300, 200 microamperes, comparado con cuando el electrolito es únicamente iones de cobre. Entonces aquí lo que podemos ver imágenes, micrografías del antes y después del electroplating y pues es obvio de alguna manera que las nanoesferas son las que no solo coincide con la corriente menor con respecto a las demás, pero son las que en efecto tienen un mejor alcance en términos de bloquear el depósito de, de la reducción de cobre. Y aquí podemos sacar un estimado del porcentaje. Obviamente se analizó el contenido de cobre en el área y para las nanoesferas pues es básicamente 0,74, pero esto está dentro del error del instrumento. Em, Aquí, bueno, variamos el tiempo de cuánto podemos poner la máscara en el sustrato. Otra vez, bueno, al menos por 5 minutos, la respuesta de corriente aquí está un poco, no puede ser algo muy conclusivo porque el área no estaba controlada, pero lo que terminamos viendo es este círculo de aquí es donde se encontraban las partículas metálicas y este es el área que bloquearon. Entonces, todo lo demás que observemos aquí es cobre depositado alrededor de la máscara.
Entonces, de alguna manera, con esto corroboramos que se puede hacer una litografía por esta técnica. Y obviamente también se realizó el análisis químico en las áreas, determinando que las atmosferas, pues hay un porcentaje, eh, no es cero, hay 1,37, pero hay que recordar que se dejaron las partículas por 5 minutos, entonces em, puede bajar este porcentaje si dejamos la máscara por más tiempo. Otro estudio que nos ayuda a validar la hipótesis es que no solamente trabajamos con sustrato de molibdeno, sino que extendemos esta metodología a sustratos conductores transparentes como lito. Otra vez se colocó la máscara al centro del sustrato, se realiza el electroplating y esta es una micrografía que al centro, bueno, aquí funcionó mejor, el cobre es básicamente ausente y tenemos un gradiente de la parte de la máscara donde está al borde contra ya lo que sería el área no enmascarada. Y aquí, bueno, tenemos solo un mapeo de la distribución de los elementos de copper, indio, estaño, oxígeno. Como se ve, por ejemplo, esta misma área de aquí corresponde a este de aquí, entonces tenemos cobre alrededor, pero no al centro, que eso es lo que nos interesa. Y bueno, extendemos más la metodología porque no solo podemos, en este caso, electrodepositar cobre, pero también hicimos un segundo electroplating. Inicialmente lo que hacemos es depositar las partículas magnéticas, se aplica el campo eléctrico, depositamos cobre. En este segundo experimento se reemplaza el baño de cobre por un baño de indio y después se procede con el electroplating y terminamos con el indio depositado. O sea, es un stack de material que sería molibdeno en nuestro sustrato, después cobre y después indio. Y bueno, esta es la respuesta de la corriente que obtuvimos y bueno, este solo es un perfil que aquí a lo mejor este número no se ve, pero corresponde al espesor de estas dos capas de cobre e indio y da un espesor de 1,62 y medimos este punto de aquí, o más bien este punto de aquí contra el punto del centro. Y otra vez la distribución química de los materiales en las muestras. Si ustedes lo ven, lo brilloso corresponde al material que está presente. En este caso se hace un mapeo para molibdeno, que está de acuerdo con lo que tenemos en el centro, que es nuestro sustrato. Cobre se encontró 5% y indio únicamente al exterior, o sea que sería este material blanco aquí depositado. Y bueno, esto también nos ayuda a corroborar que es posible crear patrones, al menos en este caso pudimos crear un patrón, digamos, con este círculo a través del uso de partículas magnéticas. Lo siguiente, esto fue de acuerdo a los resultados para patterning aditivo. El sustractivo sería, tenemos un material completo, o sea, un material electrodepositado por fase química o física, y lo que hacemos es quitar el material que no, o sea, poner algo, una máscara para quitar todo el material que no deseamos y terminar con la estructura. En nuestro caso utilizamos otro tipo de partículas magnéticas, este tipo de ferrofluidos, en donde nosotros le llamamos gotas. Se posicionan estas gotas sobre el sustrato, después aplicamos una solución en donde va a remover todo lo que no esté en contacto con la gota, o sea, lo que no tenga un punto de contacto de la gota y el sustrato, y se termina con unas estructuras así. Entonces, en este caso se muestra el ejemplo de estamos retirando o removiendo el molibdeno. En este caso se pusieron las gotas en el sustrato. Después se aplicó esta solución de bleach con agua. Es básicamente, bueno, así como el cloro, supongo, el sodium, hipoclorito de sodio.
Em, y después de 10 minutos, digamos, el molibdeno que estaba originalmente debajo de estas gotas, pues es preservado. Entonces, todo esto que ven aquí es del vidrio que está debajo del molibdeno y únicamente quedamos con islas de molibdeno. Este es un acercamiento mayor. Ustedes si, bueno, si digamos esperábamos quedar con estructuras perfectamente circulares, pues no, al menos hasta este resultado, pues no es lo deseado, pero idealmente nosotros queremos tener patrones que están bien definidos, pero aquí tiene que ver mucho la química envuelta con estas partículas. Pero si este, por ejemplo, esta imagen es un mapa de alturas en donde el máximo punto, que es este color rojo de aquí, corresponde con el espesor inicial de este molibdeno depositado en vidrio, que es aproximadamente 600 nanómetros. Em, bien, ahora esto, obviamente ya después de probar las partículas, pues queremos verlo cómo se ve en nuestro dispositivo. Lo que ven aquí, bueno, es una microscopía del dispositivo diseñado. Aquí es donde se van a aplicar corriente en estas líneas y luego las partículas van a ser agregadas en eso. ¿Cómo se ve? Así, entonces aquí tenemos la aplicación de diferentes corrientes, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 a través de estas dos líneas. Lo que ven aquí son agregados de partículas magnéticas. Esta es una imagen del setup que se utilizó. Cuando nosotros aplicamos corriente en esta intersección, o sea, la línea, estas dos líneas, lo que vemos es que las partículas pues responden a ese campo magnético generado. Entonces, aquí esta fue la primera prueba que tuvimos para decir, ok, podemos crear, o al menos las partículas responden a al campo magnético generado por el dispositivo. Ok, entonces, idealmente podríamos crear un patrón si nosotros quisiéramos posteriormente electrodepositar material, quedaríamos con, digamos, un cuadrante de cobre y cuando removamos esto, pues va a ser más definido. Y bueno, usamos perfilometría óptica para determinar, ok, cuál es el espesor de estas partículas agregadas sobre la línea y más o menos da como 3.6 micras y esa es evidencia suficiente para decir, ok, sí, no es solamente el cambio de color que se observa antes y después de aplicar el campo magnético sobre la línea, pero sí tenemos evidencia de que si las partículas son agregadas y dependiendo también del espesor de esta máscara, depende de la eficiencia cuando eh, realicemos el electroplating. Y bueno, ya para terminar, yo diría que es un proyecto bastante multidisciplinario. Eh, obviamente Luxemburgo no es, sí, o sea, hay constantes meetings entre las instituciones. Yo creo que no me había tocado trabajar en un proyecto que involuviera tantas personas porque son demasiadas personas y a veces está de acuerdo unos con otros o en discusión o que si no me mandan las muestras o cuando me mandas las muestras. em, es algo retador. En mi experiencia no había pasado por algo así, pero es muy interesante. Em, Tal vez, no sé, yo cuando apliqué para este postdoc y me lo platicó mi jefe al principio era como, ok, no sé muy bien esta idea que tienes de usar partículas magnéticas y en algo tan pequeño, pero bueno, al menos tenemos todavía año y medio que ya es para finalizar el proyecto y digamos, la parte importante es que al final usar toda esta tecnología y fabricar celdas solares. Pero bueno, esto ya es como que un paso que se está todavía organizando con las demás instituciones y por eso las constantes reuniones, porque estos proyectos se reportan anualmente a la EU para, de alguna manera, tener los fondos para que puedan dar los fondos financieros a las instituciones para que se siga trabajando en el proyecto, pero sí requiere
yo creo que organización por parte de todos. Pero creo que es algo muy interesante y que si llega a funcionar, bueno, pues es algo que se va a patentar y pues ya quedará de a qué instituciones se oferte esta tecnología para que se puedan adaptar a los procesos que ellos tengan para el depósito de materiales, em, específicamente con técnicas electroquímicas. Y bueno, creo que me quedan 7 minutos, no sé, sí. Es todo por mi parte. Espero que les haya parecido interesante el proyecto, que a lo mejor es que tiene demasiadas vertientes, no solo de la parte electroquímica, pero espero que tengan alguna o haya comunicado alguna idea de este proyecto. Obviamente tengo que agradecer a la IU por el apoyo y otra vez si necesitan información o más información sobre este proyecto, pueden visitar este link a todas las instituciones que participan en este proyecto y a ustedes muchas gracias. Gracias, doctora. Un aplauso a la doctora. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? Sí. Gracias. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su presentación. Estuvo increíble. Yo tengo una duda en la parte cuando mostró las imágenes del microdot de molibdeno y me Ujú. gustaría preguntarle que cuál es el efecto que se espera tener, si el de nanoesferas, nanoflores o el tercero. Adelante, adelante. ¿Este? No, en las imágenes, en la que sigue. Esa. Ujú. Ok, bien, déjame poner el pointer. Sí. Mm, ok, pues, ay, no sé, no se ve el pointer, creo, no sé qué, no se ve, ¿verdad? Bueno. Em, Sí, entonces de estas tres partículas, la que ha mostrado mejores resultados son las nanoesferas. A este gráfico de aquí no lo expliqué, pero es la relación entre cobre-molibdeno que observamos, es decir, lo que observamos por el análisis elemental, químico elemental, pues es la que tiene menor, por ejemplo, en el área enmascarada, no sé si se diga así, es 0.01, que es prácticamente pues nuestro target. Em, el por qué tienen un comportamiento o masking performance diferente, aún lo estamos investigando porque una de las cualidades entre estas partículas es que son de tamaños diferentes y las nanospheres son las más pequeñas. Estas que utilizamos tienen un tamaño como de 60 nanómetros, estas como de 100 y estas de 200. Entonces, mientras más pequeño, lo que creemos, la hipótesis es más pequeñas nuestras partículas, mejor ¿cómo se llama? Empaquetamiento de partículas en nuestro electrodo y eso ayuda a que no se difundan los iones de cobre sobre la máscara. Entonces, si las partículas están más pequeñas, eso ayuda a que estén más compacta y no haya difusión de electrolito a través de las máscaras. Entonces, las nanospheres para nosotros son las mejores. De acuerdo, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Las profesoras de lo cual, o estudiantes de lo cual. ¿Quién? Sí, bueno. Aquí con la maestra. Hola, oye, muy interesante tu proyecto. Respecto a lo de la electrodepositación de materiales magnéticos, ¿cómo controlas su espesor? Cuando tenemos las partículas en solución y después aplicamos el campo magnético. Exactamente, sí. Sí, de hecho, ese es algo que estamos en contacto con los teóricos, porque ahora no tenemos manera, o sea, in situ de medir, ok, mi máscara es este espesor y con eso bloqueo. O sea, in situ no podemos medir porque todo se hace en solución. Y lo que tratamos ahora es diseñar una celda que nosotros podemos em, ver si podemos realizar, por ejemplo, este tipo de medición de la
profilometría, esto. O sea, lo que queremos es ver si con nuestra profilometría óptica tenemos una serie de, ok, campo magnético 1, 2, 3, 4, 5 minutos y ver si podemos estudiar la evolución del espesor, o sea, a través de este tipo de mapas de altura. Pero sí, o sea, es algo complicado porque actualmente necesitamos diseñar una celda electroquímica que nos permita ver, porque con la que tenemos no, bueno, tiene algunos detalles ahí que no sirven para el propósito. Pero sí, idealmente necesitamos digo, utilizando las herramientas que tenemos en el instituto, es profilometría óptica y estudiar una serie de tiempo para ver cuánto incrementa el espesor de la máscara. ¿Alguien más? Sí, doctor. Hola, buen día. Con respecto igual a esa misma pregunta, menciona que aplicando el campo magnético en el tiempo, y eso tiene que ver con el espesor, pero también creo que hay una relación también con la morfología, ¿no? En este caso con la morfología de la película, ¿no? El campo magnético en el tiempo que se deje, únicamente también afectará las propiedades estructurales, ¿no? Sí, la formación, exacto. Em, Tenemos dos hipótesis. A ver si puedo. Bueno, creo que no puedo dibujar nada aquí. Pen. Ok, ok. Voy a aquí. Ok, entonces tenemos nuestro electrodo y voy a usar el ejemplo del imán permanente. Ponemos un imán, partículas bajan o se ponen sobre la superficie. Entonces tenemos, dependiendo de el tiempo, sí, de la que aplicamos el campo magnético, no sabemos si esta mascarilla, uno, la forma es así, o dos, no puedo cambiar el color de esto. Ok. Si es un triángulo, una pirámide, o sea, estas son cosas que de hecho los teóricos de Grecia están investigando porque, digamos, si tiene esta forma, los iones de cobre van a empezar a difundir por donde haya menos espesor. Digamos, si es, no creo que sea de esta forma. O sea, ya la difusión ocurrirá más homogéneamente a través de la máscara, en función del tiempo. Pero sí, o sea, estas son cosas primero que se tienen que modelar y después nosotros de alguna manera experimentalmente corroborar. Pero primero necesitamos los teóricos y es lo que más se puede aproximar a la realidad, esperamos. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Sí, ¿quién dijo? Ok. Muchas gracias, doctora, por su investigación. Yo tengo una duda. Recientemente me dio la curiosidad de saber cómo se hicieron los primeros polarizadores lineales y vi que el método de síntesis era unos cristales suspendidos en un polímero que se magnetizaban para ordenarlos de forma que solo permitieran cierto ángulo de la luz. Y me parece muy similar a la investigación actual, sobre todo porque se magnetiza un ferrofluido, quizás dentro de ver cuál es el polímero que utilizan para mantener las nanopartículas en solución. A lo mejor cambiar de polímero podría ser útil o se relaciona de alguna forma a estas investigaciones anteriores de la polarización y la síntesis de polarizadores, este modelo de litografía. Para polizadores. Honestamente, de ese tema no estoy muy enterada, pero con esto de la manipulación de ferrofluidos, yo creo que depende, ok, si es que esto de las partículas en el polímero, no sé, para polarizar, no sé si tenga que controlar el ángulo, las que estas están. O sea, digamos, esta es la matriz polimérica, las partículas están en esta orientación y va a filtrar de alguna manera la luz, dependiendo de cómo esté aplicado el campo magnético. La verdad no sé cómo se fabrican estas estructuras, pero yo quiero pensar que dependiendo de cómo estén expuestas las partículas, o sea, la dirección a la que están expuestas
al campo magnético, o sea, puede rotar, o sea, yo creo que es la exposición del campo magnético a la que, o sea, no sé si puede ser este campo magnético generado de aquí, va a crear esta estructura, o si ponemos el campo magnético aquí. O sea, la verdad no sé cómo se fabrique estos polarizadores en, bueno, partículas magnéticas en matrices poliméricas. Pero mi idea es de que puedes controlar la orientación dependiendo de qué ángulo tenga qué dirección tenga el campo magnético. Muchas gracias. Además, bueno, pues otorgamos un aplauso, por favor, para la doctora. Gracias. Realmente tenemos un reconocimiento para la doctora María de Lourdes González Juárez, que dice lo siguiente: Instituto Politécnico Nacional, a través de Secretaría Camila, otorga el reconocimiento a la doctora María de Lourdes González Juárez por destacada participación en la segunda semana de Ciencia y Tecnología, celebrada del 7 al 11 de octubre del presente año. El alcance la firma de nuestro director, doctor Rogelio Ortega Izaguirre. Se las hacemos llegar, entonces teníamos que llegar, y finalmente un aplauso para la doctora. Gracias. Gracias. Saludos a todos los de la UPAL. Quedaron todos